El paisaje se define como cualquier parte del territorio, tal como lo percibe la población, resultado de la acción y la interacción de factores naturales y humanos. Esta definición cobra sentido cuando conversamos con Rafael Navarro Sánchez junto al Olivarejo, uno de los parajes del Coto Arrocero de Calasparra, ese paisaje del que Rafael forma parte y del que es uno de los mayores conocedores. Rafael es historia viva del arroz de Calasparra. La compañía de Rafael, visitando el Coto Arrocero y otros espacios relacionados con la denominación de origen protegida, arroz de Calasparra, es un ejercicio de inmersión en la historia del arroz de Calasparra, también de disfrute de un paisaje agrario de un alto valor cultural, el Coto Arrocero de la denominación de origen de Calasparra. Rafael nace el día 3 de julio de 1936, semanas antes de que estalle la Guerra Civil. Ese día, en la portada de La Verdad, la curia eclesiástica bramaba ante la naturaleza pecaminosa de algunas obras cinematográficas. La publicidad del periódico anunciaba a José Robles Pérez como representante oficial en Calasparra de la marca Philips. Rafael no recuerda con amargura su infancia, esa que compartió con 7 hermanos, con sus padres, con su abuela y, especialmente, con el tío al que acompañó a diario tras la muerte de su esposa cuando alumbraba a su primer hijo que también falleció en el parto. Desde pequeño, Rafael acompañaba a su tío a la huerta, aprendiendo a trabajar la tierra. Y mi tío me contaba muchas cosas, muchas anécdotas, muchas porque tenía experiencia. Era un hombre que conocía la vida. Económicamente no es que tuviera, pero tenía para vivir. Cometió un fallo conmigo, y es que yo no fui a la escuela. Claro, un zagal que está en la huerta, le tomas cariño a la huerta, no sabes nada de libros ni de libretas. Pues nada, pues huerta va y huerta viene. A la escuela empecé a ir de noche, cuando ya era mocetete, que me gustaba más bien que los libros, otras cosas. Y entonces había unas libretas que llevaban por las caras las tablas de multiplicar, restar y multiplicar y dividir. Y yo monté con la burra, dando cabezadas algunas veces, por falta de sueño, pues aprendí la tabla de multiplicar. Cuando aprendí la tabla de multiplicar, enregistré con las 4 reglas y las manejía estupendamente. Más no. Pero si tenías que comprar o vender algo, ya sabías cómo había que manejar los números. Rafael ha sido testigo de la historia económica de Calasparra. En ella, una actividad fue crucial hasta bien avanzado el siglo XX, cuando nuevos tejidos irrumpieron en el mercado. Las fábricas de esparto en su momento dieron mucho trabajo a personas que estaban en el monte recogiendo el esparto, transportándolo sin medios, cociéndolo, secándolo, picándolo, rastillándolo, haciendo el cordelillo. Estaba una que era de Ingenio Marín, una gran fábrica de esparto. Después se convirtió de conservas, que por cierto hay una chimenea allí que le hizo Ingenio Marín padre. La hizo como capricho y ahí está. Había otra fábrica de esparto que era de Pérez Tenedor, que estaba aquí en la parte aquí donde están las depuradoras. Había otra que era de Adolfo. Y había otra que le llamaban La Macrolia, que era de la familia de doña Juana Antonia Ruiz Piñero. Pero, ante todo, Rafael es el señor del arroz de Calasparra, o, al menos, uno de esos señores que tanto han hecho por este producto de calidad diferenciada del coto arrocero que se extiende por los municipios de Moratalla y Calasparra, en la región de Murcia, también por el municipio albaceteño de Ellín, en Castilla-La Mancha. Es el uso del agua que corre por los ríos Segura y Mundo
uno de los factores que confiere a este arroz una calidad excepcional. ¿Quién mejor que este arrocero ilustre para explicar las labores que se realizaban en décadas pasadas para producir el arroz de Calasparra? Se labraban las tierras y se iban haciendo surcos, y en los surcos se iba metiendo la brocica que se había segado con el ocete para que eso, al descomponerse, era beneficio que tenía la tierra, y el arroz se hacía maravilloso, muy bueno. Entonces, claro, aquello eran una fanega de tierra que tenía 3.333 metros, se dividen entre 12 y te toca, ya sabes lo que es, cajicas pequeñas, ribazos, bocacines, malecones, bueno, y todo lo que llevaba aquello para poder controlar el agua. Bueno, pues ya está el arroz sembrado. Antes de la siembra, se realizan tareas que permitan una mayor eficacia de la misma. La tabla se pasa para nivelar la tierra. Se emplea un apero con pinchos para surcar la tierra, favoreciendo la siembra. Las fotografías corresponden a la recreación del uso de la fuerza animal en el pasado. Hoy lo realizan tractores. Se tiraba la semilla que el arroz había puesto un día o dos a remojo, porque se hinchaba el grano, y al caer al agua, bajaba abajo entre la tierra, entre el barro y el agua. Bueno, todos los días había que vigilar el agua, porque si se rompe un bocacín o se atranca, pues se rompe todo y entonces es un desastre. Todos los días se veía el arroz, ya pues está bien de agua, bueno, pues hazla hasta mañana. Hasta que nació, a los 18 o 20 días el arroz sale del agua, depende del nivel de altura que tenga. Bueno, pues ya nació, pero nacía la hierba antes que el arroz. ¿No? ¿Y cómo dejar la hierba? Si tú que te interesa es arroz. Pues allí metido, descalzo, quitando las malas hierbas, dejando las buenas, que era el arroz, y así sucesivamente hasta que ya el arroz se criaba, que necesitaba 5 meses para criarse, desde mayo hasta octubre. Bueno, pues ya está el arroz dorado, hay que cosecharlo, hay que cosecharlo. Entonces los hombres con los cetes a segar el arroz, se hacían gavillas y entonces con unas ajitas, que eran de esparto, se hacían manojos, o se llamaban haces. Cada 12 haces era una carga. Bueno, pues ya están las cargas preparadas, las bestias a mugas y a sacarlo. Y entonces un viaje de tarde, otro a la era. Para atenderlo, claro, si te tocaba, trillabas en aquel momento, pero si no tenías que esperarte a que te tocara el turno. Bueno, pues ya está el arroz que vamos a trillar, nos toca. Entonces se tendían todos los haces que se habían subido del campo por toda la era. Ya está todo muy bien planteado, pues ahora hay que trillarlo. Entonces por la noche, 10 o 12 animales, mulas, caballos, burras, lo que cada uno tenía, toda la noche corriendo detrás de él, hasta que se despegaba el grano de la paja. Pero ahora tenemos que estar la paja y el arroz todo revuelto. Hay que ir levantando esa paja, que de estar toda la noche las bestias corriendo estaba duro, ahí sacudiendo para que cayera el grano abajo y la paja arriba. Bueno, pues ya se saca la paja, al borde de la era que se llamaba. Bueno, pues ahora hay que recoger el arroz, venga, pues a recogerlo el arroz y a barrer todo aquello que no quedara un grano. Bueno, pues ahora un montón, a ver si viene aire, que lo podamos aventar. Bueno, pues ya se aventa, ya está allí el arroz para medirlo. Entonces ya estaba allí el cuartero, que era el que medía que la mitad se llevara cada uno. Que no habían problemas, porque ya habían 20 sacos y eran de cada uno. Bueno, pues ya está. Venga, pues se cargaban en carro, con bestia o con lo que fuera, porque camiones no habían. Ahora, vamos a los graneros de los dueños de la finca, que tú no tenías graneros, eran las cámaras, que estaban encima de donde uno dormía, mismo, todo aquello, que estaba la paja para las bestias, en fin, el lío de la historia del campo. Bueno, pues le subían los granos arriba, pero no terminaba ahí. Es que el arroz, cuando se sega, tiene unos grados de humedad. Y el arroz, para que esté justo, para poderlo conservar, necesita tener 15 grados de humedad. Y a veces tenía 17 o 18. Y eso se quitaba, se despegaba del grano, dándole vuelta en el granero todos los días, una vez o dos. Y por las mañanas antes de ir a trabajar, o por la noche después de venir, tenías que ir con los señoritos al granero a darle vuelta al arroz. Bueno, ya está.
Los agricultores de Calasparra trabajaban las tierras en régimen de aparcería. Había un propietario que era el dueño de la finca y los que llevaban la tierra éramos aparceros. Las condiciones eran que el dueño ponía la finca y el trabajo, todo, lo ponía el que llevaba la tierra, el aparcero. La semilla la ponía el mediero solo. El abono, el beneficio entre los dos. Ya no había más gastos por parte de la propiedad. Todo lo hacían los agricultores, hasta cosechar lo que era, trigo, maíz, arroz, de todo. El problema que tenía la agricultura es que el dueño era dueño y señor, no solo del trabajo, sino de las personas. Tenías que ir a servirle a ellos y no ponerles malas caras porque te decían, te amenazaban diciendo te quito la tierra. Era una forma de humillar. Entre otras injusticias relacionadas con este régimen de explotación, Rafael destaca dos obligaciones de los aparceros una vez distribuida en partes iguales la producción de arroz, una para la propiedad y otra para el aparcero. La propiedad exigía al aparcero la carga de los sacos hasta las cámaras donde se secaba el arroz. Además, en los días siguientes, los aparceros, después de terminar su jornada laboral, debían desplazarse hasta estas cámaras o camarillas para remover el arroz que había correspondido a la propiedad, con el fin de evitar su pudrición por humedad. Rafael, a pesar de la amenaza de la propiedad, evitó esta práctica, negándose a transportar el grano a las cámaras de la propiedad y a remover a diario el arroz. Esta iniciativa fue admitida por la propiedad, previo pleito que terminó en un acuerdo amistoso. Ya entonces, Rafael formaba parte de una organización en la que destaca el liderazgo de una persona. Manuel Moyaro. Aquel hombre era un buen agricultor, una gran persona, y lo dio todo en bien de todos los calasparreños. Aquel formó la agrupación de aparceros. Con él le acompañaban también otras personas. Y yo dije, pues aquí hay que colaborar, y yo también. Y allí pues, allí estuve. ¿Qué pasa? Pues que como estaba todo sin hacer, pues había mucho camino que andar. Y empecemos pues por ver qué es lo que más urgía. Y lo que más urgía en aquel momento era confrontarse con los que tenían las fincas, porque estaban acostumbrados, pues, que todo se lo merecían. Y confrontarse en aquella época era duro. Rafael también fue en el año 1962 uno de los socios fundadores de la Cooperativa Virgen de la Esperanza. La intención fue buena, hacer un molino arrocero y una fábrica de conservas para los productos que aquí se criaban, que eran frutas y arroz y de tal. Bueno, pero hay que comprar un terreno. Y la suerte que tuvo la cooperativa fue que si hacían falta 1000 metros, se compraron 50 o 100.000. Muchos metros. Costó muy barato, porque entonces aquello, pues bueno, ahí estaba. Y se compraron, se pagaron, con las pocas perras que se gobernaron, que habían 3 escalas, 300, 600 y 900. Cada uno con arreglo a sus propiedades. Yo, como era de los pequeños, di 300. Pero 300, cada uno, entre todas, se pagó el solar. Llegó un momento en que se hizo la obra, se hizo el molino, se puso la fábrica con todas sus maquinarias y a funcionar. Pero claro, llegó un momento que tocó encima del hombro Caja Rural Provincial. Señores, hasta aquí hemos llegado. Habíamos muchos socios, pero cuando llegó el momento de que había que hacer frente a lo que había dado la Caja Rural Provincial,
Muchos dijeron, ¿quién? Yo. Me voy. Otro, me voy. El otro se fue. Y así se fueron yendo y quedamos allí unos cuantos, los más listos. Entonces cada uno con arreglo a sus propiedades y con arreglo a la escala que tenías que aportar. Entonces yo, como la mía era pequeña, no tenía nada más que mi casa, y allá que mi casa la puse en manos de la cagarura. Los demás también, lo que tuvieran. ¿Qué pasó? Pues que pasó que no había dinero. Entonces había muchos agricultores, de los mismos que se fueron, que le vendían el arroz a los valencianos. La cooperativa no gobernaba arroz para poder trabajar. Yo cobré el arroz igual que otros muchos, al año, más barato que otros lo cobraron en la culata del camión, en la válvula. Claro, eso el que puede aguantarlo lo aguanta. Pero no podíamos. Entonces luego llegó un año a gobernar la cooperativa 300.000 kilos de arroz en cáscara. No tenían ni iba a empezar. Mercado había poco, pero arroz había menos. Porque el arroz se criaba, pero se iba fuera de aquí. Menos mal, que había gente que luchó para poder conseguir algunos arroces, porque muchos de los socios, después de irse, que volvieron, aún tenían la cara dura. No solamente a vender su arroz, sino a hacer propaganda para que se lo llevaran los valencianos. Décadas más tarde, Rafael es parte activa de otro proceso fundamental para el futuro del arroz de Calasparra: la creación del Consejo Regulador de la denominación de origen protegida Arroz de Calasparra. Pero aquí había una cosa que valía mucho, que era un coto arrocero. Pero estaba esto que bailaban para todos lados con él. Unos se aprovechaban y otros perdían. Entonces pensaron, porque yo no tenía ni idea, si hubiera un consejo que regulara el control del arroz, ¿se cortaría el fraude? Creo que sí. Vamos a probarlo. El iniciador de todo esto fue Francisco Pérez Mayo, que era alcalde de Calasparra. ¿Quién formó parte del Consejo Regulador Provisional? Fue Antonio Bañón Valcárcel, que era de allí. Aquel hombre tenía una finca grande en Tederche, de él y de su familia, arrocero. Juan Aro García, el hombre también había comprado lo que tiene, arrocera, y como lo presentaron como vocal, todos provisionales. Y a Rafael Navarro me vino una carta y yo, la verdad, si no sabía ni leerla. Pero bueno, poquito a poco yo fui entendiendo que me propusieron vocal para formar el Consejo Regulador. Bueno, pues vamos a empezar los papeles para allá y papeles acá. Y entonces ahí también se metió Joaquín Salines, que estaba de gerente en la cooperativa, que anteriormente había estado trabajando en Tristolemos. Al fin consiguieron de que nos autorizaron para empezar a formar el consejo. Y entonces no teníamos sitio, ni teníamos nada. Pues acudimos como es natural a la Cámara Agraria, y en la Cámara Agraria había uno que era el presidente, Antonio Chando Bravo, que es un poquito menor que yo, que también colaboremos para meterlo allí de presidente en la Cámara Agraria. Pues se forma el consejo. ¿A dónde nos juntamos? En la Cámara Agraria. Pero allá había uno que tenía poder, sobre todo Antoñito Gomarí. Y él nos admitió a que estuviéramos allí. Pues allí empezamos a tener reuniones, esto para acá, el otro para allá, y tal, igual. Y ya que estaba aquello medio formado, dijo Antonio Bañón Valcárcel, pero allí hace falta un veedor. Sin veedor esto no marcha. Hay que nombrar uno.
Pues bueno, pues nombrar uno. Y entonces se pusieron de acuerdo los 2 o 3 que habían, dice, pues mira, el más indicado es Rafael. Y digo, yo no quiero ser eso. ¿Para qué? Yo no entiendo nada de esto. Dice, pues, dice Antonio Bañón, que era un tío muy espabilado. Era inspector de farmacia y además tenía su farmacia. Muy bueno. Dice, pues mira, pues el único que va a valer y vas a ser tú si quieres. Y de momento, pues dice, bueno, pues empezamos. Y empecemos. ¿Qué visión teníamos que hacer? Pues como en los estatutos, había que hacer primero los estatutos y después cumplirlos. Aquí entonces fue cuando entró Pedro Antonio Martínez Robles, que ha sido el que ha llevado las cuentas, pues hasta que ya el hombre se fue. Pues nada. Entonces, ¿qué misión tengo que hacer yo? Pues mira, la misión que hay que hacer es, primero, que el arroz que se venda sea de Calaparra, se críen en el coto arrocero. Y los molinos que elaboren el arroz tienen que ser también, que estén acogidos al Consejo Regulador. Y los agricultores que se apunten también. Total, nada. Y no había nada. Ni la gente confiaba. Ahí empecé yo. La verdad, cuando ya me dijeron que yo fuera veedor, les dije que sí, pero claro, el trabajo que yo tenía que hacer era muy grande. Porque cuando das con personas que saben de lo que se trata y para lo que sirve, pero es que no teníamos idea los agricultores. Claro, si eso no se forma, primero hacerse socio y luego cumplir con los estatutos que se han acordado de que hay que cumplir. ¿Qué? Que el arroz que se críe en el coto arrocero tiene que estar acogido a la denominación de origen y para eso tienen que apuntarse los agricultores y los propietarios. Y el arroz llevarlo a un molino o a los molinos que estén acogidos a la denominación de origen. Claro, había un molino o 2 que no quisieron entrar. Primero fue la cooperativa, por Joaquín Salines. Después fue la Palma del Segura, que está en el Soto, un molino precioso, que el gerente que entonces había, o encargado, era Paco Sandoval, que también estuvo en el consejo porque representaba su molino. Y Tristolemos, que está en Cañabrosa, término de Moratalla, también entró. Habían otros 2 molinos más, pero no quisieron entrar. Esos se apartaron. Entonces pensemos con los 3 molinos. Y yo, pues iba a los molinos. Primero había que criar el arroz, saber quién lo había criado, a dónde, y después que se vendiera a los molinos que podían defenderle ese arroz, que para eso tienen que estar tanto agricultores como molinos asociados o en el Consejo Regulador. Claro, costó mucho, porque los molinos eran 3, pero agricultores habíamos 300. Habían 2 molinos que yo no tenía problemas ninguno, que era la cooperativa y el Soto. Pero había uno que me cerraron la puerta, y ese era Tristolemos, que no me iba a cerrar la puerta. Y entonces yo, como no tenía autoridad para poder entrar, cuando vine al consejo, a los miembros que estaban representando al consejo, les dije que si no me daban una autorización para poder entrar a los molinos en horas de trabajo, yo no quería seguir, porque no quiero que me cierren la puerta. Entonces ellos mandaron al Ministerio de Agricultura de Madrid un permiso, y con ese permiso ya autorizado como veedor, podía entrar a los molinos en horas de trabajo. Y así me lo hicieron. Y a partir de entonces nos llevamos muy bien porque se cumplía con las reglas que dictaron en el Consejo Regulador. Rafael Navarro disfruta observando los avances tecnológicos que afectan a la cadena de producción del arroz. Yo estoy orgulloso porque he visto la transformación tan grande
no nos podemos ni imaginar. Eso hay que vivirlo. Una cosa es lo que se cuenta, lo que se dice, lo que te oye, y otra cosa es vivirlo. De coger un ocete y una hoz y ponerte a segarlo, un azahón y ponerte a cavar. O meterte allí descalzo a sacar el junzón o la mijera en el arroz. A esta tecnología tan grande, el transporte con las bestias, a que llega ahora una máquina, te recoge el arroz, te lo siega, te lo trilla y te lo echa al camión y no tienes ni que tocarlo. Que vas a la cooperativa y te lo secan si acaso ves algún dinero, eso es maravilloso. Lo tenemos todo, todo. Rafael Navarro es hoy miembro honorario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra. Rafael, ya jubilado, disfruta reuniendo a su familia en Calasparra. Cuando Rafael se encuentra con alguien en el coto arrocero, en la cooperativa o en cualquier lugar de Calasparra, es fácil percibir que estamos ante una autoridad del arroz de Calasparra, autoridad que da el tiempo vivido y su papel decisivo para elevar la calidad del arroz de Calasparra, para divulgarla y también para mejorar la situación de las familias del coto arrocero. Porque yo no he tenido noche, ni día, y he hecho de todo. He sido frutero, podado, agricultor. He sembrado también muchos tomates para las conservas, muchos cebollinos y muchas cebollas. He hecho de todo. He sembrado muchas habas para poderlas mandar a Madrid, cuando se comían tiendas, para las fábricas, no dejando de sembrar el arroz. Luchando.